una vez más por este canal para resolver un ejercicio relacionado con el tema de corriente eléctrica. El ejercicio dice así: hallar la resistencia de un alambre de cobre de longitud 3 metros, que tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados a 20 grados centígrados. También nos están pidiendo cuál es la resistencia eléctrica de ese alambre cuando se calienta hasta 70 grados centígrados. Para la resolución de este ejercicio contamos con la siguiente información. Si te das cuenta, en el enunciado lo primero que nos están pidiendo es la resistencia de ese alambre de cobre. Para esta información voy a usar la variable R1, es decir, debemos buscar esa resistencia. Por otra parte, también nos están pidiendo cuál es la resistencia eléctrica de ese alambre cuando hay una variación de su temperatura de 20 grados centígrados a 70 grados centígrados. Es decir, para esa información voy a usar la variable R2, que es la resistencia cuando ha variado el alambre su temperatura. Por otra parte, también nos están dando la longitud de ese alambre de cobre, que son de 3 metros. Y la sección transversal es de 4 milímetros cuadrados. Es importante mencionar que debemos realizar la transformación de milímetros cuadrados a metros cuadrados. Cuando realizamos esa transformación, entonces nos quedaría que 4 milímetros cuadrados a metros cuadrados es igual a 4 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Si observa, también nos están dando la temperatura de ese alambre de cobre a 20 grados centígrados, eso sería T1 igual a 20 grados centígrados, y también nos están dando otra temperatura que es una variación que ha sufrido el alambre de cobre de 20 grados centígrados a 70 grados centígrados. Entonces esto sería T2. Ya conociendo toda esta información y qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio, entonces debemos buscar o tener las ecuaciones que vamos a utilizar para poder hallar la resistencia 1 y la resistencia 2. Esas fórmulas son las siguientes. La fórmula a utilizar para hallar la resistencia 1 es la siguiente. Resistencia va a ser igual a la resistividad del material, que en este caso es el alambre de cobre, multiplicado por la longitud de ese alambre dividido entre la sección transversal. Es importante mencionar que la resistividad expresa la resistencia que presenta el conductor. Como nosotros estamos trabajando con la variable R1, vamos a cambiar esta R por R1. La fórmula quedaría de la siguiente manera: R1 igual a la resistividad multiplicado por la longitud y dividido entre la sección transversal. Para el alambre de cobre, la resistividad tiene un valor a 20 grados centígrados de 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metros. Ahora, para hallar la resistencia 2, vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Aquí la tenemos: resistencia 2 menos resistencia 1 va a ser igual a un coeficiente de temperatura multiplicado por R1 multiplicado por la diferencia entre la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Qué es el coeficiente de temperatura? Es el cambio de la resistencia por cada grado de cambio en la temperatura, ¿ok? Entonces, como vamos a buscar es R2, vamos a despejar esta variable. Vamos a trasladar al segundo miembro R1. Si acá tiene signo negativo, en el segundo miembro tendrá signo positivo. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos el despeje. Hasta aquí ya lo que nos tocaría es realizar las sustituciones correspondientes. Pero como la variable R1 se encuentra dos veces acá en el segundo miembro, entonces la puedo extraer como factor común. Es decir, esta ecuación o esta fórmula quedaría de la siguiente manera: R2 va a ser igual a R1, que va a multiplicar a 1 más el coeficiente de temperatura por la diferencia de la temperatura 2 menos temperatura 1.
Si te das cuenta, no hemos alterado la ecuación o la fórmula anterior, porque si yo multiplico R1 por 1, me estaría dando este R1 que está acá. Y si yo multiplico R1 por el coeficiente de temperatura, me estaría dando el coeficiente de temperatura por R1. Si tú quieres, puedes utilizar esta fórmula hasta acá, o también se puede hacer sacando factor común. Yo la voy a dejar hasta acá. Por otra parte, entonces ya tenemos la resistividad. También debemos tener el valor del coeficiente de temperatura. El valor del coeficiente de temperatura para el alambre de cobre, cada material o cada conductor tiene su coeficiente de temperatura, así como también cada material o cada conductor tiene su propia resistividad. El coeficiente de temperatura para el alambre de cobre va a ser igual a 3,9 por 10 elevado a la menos 3 grados centígrados menos 1. Entonces, teniendo toda esta información, ya lo que nos toca es hacer las sustituciones correspondientes para calcular la resistencia 1 y la resistencia 2. Calculando la primera resistencia, podemos decir entonces que R1 va a ser igual a la resistividad, que tiene un valor de 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metros. Eso iría multiplicado por la longitud, que tiene un valor de 3 metros, y dividido entre la sección transversal, que tiene un valor de 4 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Si multiplicamos este valor con este valor, también se multiplicarían las unidades. Metros por metro nos daría metros cuadrados, y metros cuadrados en el numerador se simplifica con metros cuadrados del denominador. La multiplicación de 1,7 por 3 va a ser igual a 5,1. Entonces decimos que R1 sería igual a 5,1 por 10 elevado a la menos 8 ohms, dividido entre 4 por 10 a la menos 6. Podemos decir entonces que R1 va a ser igual al resultado de esta división, que no es más que 0,01275 ohm, y este es el valor de la resistencia del alambre de cobre a una temperatura de 20 grados centígrados. Para hallar el valor de la resistencia 2, vamos a realizar la sustitución correspondiente de estos datos en esta fórmula. Podemos decir entonces que la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 1. Pero ¿cuál es el valor de la resistencia 1? 0,01275 ohm. Esa resistencia va a multiplicar a 1 más el coeficiente de temperatura, que tiene un valor de 3,9 por 10 elevado a la menos 3 grados centígrados menos 1. Y todo eso multiplicaría a la diferencia de temperatura, que es 70 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Tomando en cuenta los signos de agrupación, nos corresponde primero realizar esta diferencia. Decimos entonces que 70 grados centígrados menos 20 grados centígrados nos va a dar un resultado de 50 grados centígrados. Podemos simplificar las unidades, centígrado menos 1 y centígrado, y procedemos ahora a realizar el producto de 3,9 por 10 elevado a la menos 3 por 50. Recuerda que la multiplicación tiene prioridad con respecto a la suma. Si tú realizas primero la suma y después multiplicas, estarías cometiendo un error. Decimos entonces que la resistencia 2 va a ser igual a 0,01275 ohm, que va a multiplicar al producto de 3,9 por 10 elevado a la menos 3 por 50. Eso nos da como resultado 0,195. Ahora sí podemos realizar la suma. La resistencia 2 va a ser igual a 0,01275 ohm, que va a multiplicar a 1 más 0,195, que da como resultado 1,195. Por lo tanto, la resistencia 2 va a ser igual a 0,01523 ohm.
y esta es la resistencia cuando la temperatura ha variado de 20 grados centígrados a 70 grados centígrados en un alambre de cobre. Espero que este video sea de ayuda para ti y nos vemos en una próxima oportunidad.